Las 17 horas con 10 minutos. Gracias, amigas, amigos, por mantenerse en nuestra sintonía. Les comentamos que a partir de esta hora y en la presente entrevista, ustedes no solamente nos podrán escuchar a través de nuestras dos frecuencias, sino también nos podrán ver, nos podrán mirar a través de nuestras redes sociales. Patricio Peralta está al frente de la transmisión en Facebook Live y también en YouTube. Agradecemos igualmente la presencia de Ana Dubón, así es, ¿no? Dubón. Ya, Ana Dubón, de la Mesa Nacional Frente a la Minería de El Salvador, y Daniela Campolina, Sí. activista del Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais, Brasil. Con ella vamos a dialogar acerca de las experiencias mineras tanto de Salvador como de Brasil que se están socializando acá en nuestro país. Nos han dicho que están aquí desde el día 12 recorriendo algunas localidades de nuestro país. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Iniciemos entonces. ¿Cuál es el objetivo justamente de este periplo que ustedes están desarrollando por Ecuador? Empecemos con Ana. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y por hacer parte también de este proceso de información. Bueno, en primer lugar quería decir de que nosotros somos invitadas a una gira que estamos realizando, tanto Daniela como mi persona, invitados por Acción Ecológica y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Ambientales, Sociales y Económicos. Este esfuerzo que estamos haciendo es precisamente una gira por todo el Ecuador, donde expusimos 2 escenarios de los procesos extractivos mineros. En el caso de Brasil, los desastres provocados por las relaveras, de los diques que se han roto, que han explotado y que han causado pues el crimen de más de 270 personas. Y pues mi persona, para contar un poco la experiencia del caso de El Salvador en ser el primer país declarado libre de minería metálica. Entonces, la experiencia que nosotros estamos llevando se ha concentrado en las provincias, en las comunidades donde hay concesiones mineras en el Ecuador y que lamentablemente están en fase de exploración avanzada o ya están en proceso de explotación, como es el caso del Mirador, que ya está en proceso de explotación. Así que es, no, Fruta del Norte. Exactamente. Entonces, y pues ya se están construyendo las relaveras, al igual que también en otras comunidades como Casarpamba, donde las empresas pues quieren llegar a terminar el proceso de exploración. Entonces, hemos estado llegando a estas comunidades para decirles, en primer lugar, desde mi participación como El Salvador, que existen muchos mecanismos que pueden hacer que Ecuador pueda ser declarado territorio libre de minería. Y no porque las poblaciones estén en contra del desarrollo, sino porque la población no es el desarrollo que visualiza dentro de sus comunidades, especialmente cuando son comunidades indígenas, que su visualización o perspectiva de desarrollo no se centra en el oro o en lo económico o algo, sino que se centra en otro estilo de vida. Más sin embargo, es justamente ahí donde están las concesiones mineras. Entonces, en esta gira es parte del objetivo de brindar las herramientas que nosotros hemos aplicado en El Salvador y que, sin duda alguna, después de 13 años de resistencia, nos dieron la posibilidad de tener una ley contra la minería metálica, el único país a nivel del mundo, y obviamente pues esto viene sesgado de una trayectoria de resistencia, y esta resistencia es a veces la que no tenemos en nuestras comunidades o la que disminuye por una u otra razón. Entonces, en esta gira ese ha sido como el objetivo principal, y por supuesto también que las comunidades puedan hacer llegar a través de firmas la exigencia de un mandato presidencial en el que el Ecuador sea declarado libre de minería. Muy bien, Daniela. Sí. Las experiencias, la realidad en cada uno de los países en Latinoamérica es bastante distinta. La realidad ecuatoriana es bastante distinta a la realidad brasileña. ¿Cómo viven allá justamente la explotación minera, especialmente metálica? Sí, creo que las formas como la minería llega en los territorios es muy parecida. La diferencia es que nosotros tenemos más años de minería. Yo vivo, por ejemplo, en un estado, una provincia que tiene minería há quase 300 anos. Então, nós podemos afirmar com muitas provas que a mineria não traz desenvolvimento. Se assim fosse, as cidades, por exemplo, que têm mineria há mais de 100 anos, seriam as melhores cidades do Brasil, não?
Pero no, o que nosotros vivimos son que las ciudades que tienen minería hay, por ejemplo, pobreza, casos de violaciones, violencia. Entonces, no, la minería tem provado en mi país que no viene el desarrollo con ustedes, con ellos. Y el grande problema que estamos viviendo ahora es la cuestión de las relaveras. Nosotros tivemos dos grandes crímenes. Um que se ocorreu em 2015 com uma empresa chamada Samarco, pero que é, na verdade, BHP Billiton, que tem concessões, por exemplo, também aqui em Equador. E Vale, que é uma empresa que começou como brasileira, do estado de Brasil, pero hoje é uma grande transnacional, uma das maiores do mundo. Que se passou que em 2015, 19 pessoas morreram. El lodo tóxico seguiu por 600 kilómetros de rio hasta el mar. Por la rotura de un dique. Sí, porque o que se pasa es que los diques son hechos arriba de ríos. Entonces, cuando se rompe, siguen los ríos hasta el mar. Y la empresa sigue violando derechos, las empresas, porque hasta hoy no hay, por ejemplo, una familia con una casa. No tuve la reparación, pero las empresas siguen ganando. Entonces, en cuanto los pueblos sufren, muchas enfermedades, no solamente los que tuvieron viviendo el horror de la ruptura, pero también los que a lo largo de los 600 kilómetros de río quedaron sin agua. Claro. Entonces, para nosotros la minería significa muerte, significa dolor, significa enfermedad, significa no acceso a agua. Y es una cuestión económica también para nosotros el fin de la minería, porque, por ejemplo, nosotros tenemos pruebas que muchas actividades económicas no son más posibles hacer debido a la ruptura. Claro. Y como se no bastase, en 2019, día 25 de enero, nosotros tivemos outro crime, uma ruptura em uma cidade chamada Brumadinho, cerca de la primeira. E 12 milhões de metros cúbicos sepultou 272 pessoas. Então, até hoje, há pessoas que não tiveram esses corpos encontrados. As famílias não podem nem sequer enterrar seus mortos. Quizás sea porque la explotación minera, en este caso, no es controlada debidamente, no se realiza con las últimas tecnologías y los recursos que genera la minería no son utilizados en los lugares para justamente brindar desarrollo a las poblaciones. Ese es uno de los problemas fundamentales. El problema es que las empresas se dice que usam muita tecnologia, que são muito responsáveis. Nós temos muitas leis em Brasil, muitas, pero eles não las seguem. Agora, por exemplo, há 2 dias atrás, saiu um inquérito na justiça brasileira, em que os funcionários desta empresa foram indiciados a crime duplamente qualificado, quando a pessoa tem intenção de matar. Porque os documentos que a justiça brasileira encontrou, viu que eles sabiam de como estavam os diques, pero apresentaram documentos falsos de que o dique se encontrava bueno. Então, não é possível confiar nas minerias. Não há nenhum tipo de dique que seja realmente seguro. Porque eles sempre querem o mais barato, mesmo que diga para todos que é lo mais seguro, porque o que querem é lucrar. Mira, tem quase 300 pessoas mortas e as empresas seguem lucrando. Então, tem desenvolvimento para quem? Para eles, não para nós. Porque os minerais não ficam em país. Vão à China, a outros países, e nós quedamos com os problemas locais, com água tóxica, não é mais possível fazer muitas atividades econômicas, como o cultivo. Brumadinho era uma cidade, é referência em cultivo para a capital, e ninguém compra nada de Brumadinho, então se destroçou toda uma economia local também. Ana, se dice por parte de quienes defienden la posibilidad de la explotación minera metalizada, que
esta actividad puede llevarse a la par con otras actividades sostenibles, como la agricultura, como la ganadería. No sé si se han dado estos casos en El Salvador. ¿Cómo fue el ambiente ahí para que ustedes decidan pedir que el país sea declarado libre de la explotación minera? Son dos preguntas muy interesantes, muy importantes. La primera, que va un poco ligada a la respuesta de Daniela. Ninguna minería es sustentable. Eso es algo que nosotros mantenemos en todo el mundo. No hay ningún país donde se haya dicho de que la minería es sustentable. Existe minería sustentable. Porque el problema es que las mineras pueden tener todas las tecnologías avanzadas, de punta, la más actualizada, pero los químicos que van a utilizar para hacer la separación del oro, de la tierra y del resto de los minerales sigue siendo cianuro. Y es el principal químico y componente que utilizan para hacer esa separación. O sea, es que aquí no importa si la empresa es o no es responsable, si el dique está de buena calidad, si la relavera va a llevar o no se va a llevar a la gente. El punto es que la minería, no hay minería sustentable, no hay una minería responsable, porque no existe un método donde realmente, ¿cómo se le puede llamar sustentable a una minería que está ubicada en el Mirador y que todos los contaminantes de los lodos que está sacando ahorita los está poniendo en el río Pichichi, más o menos creo que así se llama, pero está en el río Zamora, por ejemplo? O sea, que todos estos están yendo ahí. Y nosotros ayer justamente tomábamos muchos videos, que la prueba la tenemos ahí. Se supone que es una minería avanzada y que es sustentable, pero todos los desechos están dando al río. Falta ¿A cuál río? De control entonces ahorita, de las autoridades. Pero ¿cómo se puede controlar eso? Si la misma física, o sea, si la misma geometría de la tierra indica que si el río está arriba, ¿a dónde cree usted que va a llegar? ¿Hacia dónde va a caer? Hacia abajo. El río, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? Los desvían. Cuénteme usted dónde está el Río Blanco. El Río Blanco desapareció. ¿Sí? Desapareció. Ya no hay agua en el Río Blanco, pero sí están los túneles con las mineras ahí. O sea que los antecedentes que tienen los procesos extractivos mineros es que ninguno ha sido sustentable, ningún proceso de esos. Y lo peor del caso, que es lo que usted mencionaba, ninguno tampoco ha generado desarrollo económico, ninguno, porque los aportes al Producto Interno Bruto que hacen las empresas no sobrepasan el 6%, son entre el 1, 2, 3%, y la mayoría de veces ese porcentaje del Producto Interno Bruto, cuando las empresas toca dárselo a los estados, lo que hacen es decirle, mire, pero nosotros ya hicimos carreteras, hicimos casas, empleamos, o sea, hicimos esto, entonces eso es parte del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que yo quiero explicarle es, ¿quién va a venir? ¿Qué empresa de China, australiana, canadiense va a venir acá solo por $3 millones? No va a venir por eso acá. Va a venir porque va a ser una gran mega inversión. Pero la mega inversión va destinada a romper totalmente la capa del suelo. Si no, visualicemos cómo está la cordillera del Cóndor. Es increíble, ahorita solamente está una relavera que está como entre 4 por 4 kilómetros cuadrados. Imagínense, estamos hablando de kilómetros de relavera a cielo abierto. ¿Sabe a cuánta distancia está del río esa relavera? Esa distancia está a menos de 1 kilómetro del río, porque solamente le divide la carretera nada más y llega al río. Y si esa relavera se rompe, va a llegar al río Zamora. Y si llega al río Zamora, ¿a dónde pasa el río Zamora? Entonces, ese es el punto que nosotros explicamos los ambientalistas, y es el punto que nosotros entendimos en El Salvador. La relavera, esta que se ha construido en la mina del Mirador, es solamente, estamos hablando de 4 por 4 kilómetros, más o menos un aproximado, pero la relavera, la mega relavera que se va a construir, está justamente ubicada en el inicio donde está la cordillera del Cóndor. Entonces, ¿qué significa? De que estamos hablando de miles y miles de kilómetros que se van a estar realizando relaveras. ¿Para qué? Para hacer un proceso de ¿cómo se llama? De ubicar los químicos que se van a utilizar. El proceso de sedimentación ya está todo el proceso de explotación minera. Entonces, el punto es que cuando nosotros nos enteramos en El Salvador que definitivamente esto iba a suceder, para poder comprender nosotros que realmente esto era malo, nosotros teníamos que verlo. Y fuimos a los diferentes países donde habían procesos de explotación minera, y es increíble. Perú jamás volvió a recuperarse de los procesos extractivos mineros que se han realizado. Nunca, lejos de eso. Hay drenaje ácido en los ríos, el suelo está contaminado con cianuro, el agua está contaminado con cianuro, entre otros componentes químicos que se utilizan en el proceso de sedimentación. Ahora bien,
nos formamos, nos informamos e identificamos cuáles eran como los actores que nos podían ayudar a iniciar este proceso. Pero si hay algo que nosotros no permitimos en El Salvador es ningún proceso ni de exploración ni de explotación. Esto va amarrado con la resistencia de la población, pero el conocimiento dentro de la población, la articulación de las comunidades, y teníamos de manera muy clara, o sea, nadie nos estaba contando, lo fuimos a ver, que la minería no es ese cuento de hadas, que el mismo Estado avala, que el mismo gobierno, que los mismos perfectos, que las mismas municipalidades están avalando. No son ese cuento, porque ¿cómo usted va a estar pagándole a un empleado? $30, le paga $30 de salario. ¿Y cuánto le va a pagar cuando esta persona se muera? Cuando tiene las llagas provocadas por la contaminación de cianuro. ¿Hay cura para eso? No hay cura para eso. Y las unidades de salud están restringidas a decir de que ellos, el producto de su enfermedad es producto del cianuro. Entonces, es una cadena completa de elementos que le hacen decir a un Estado que no estamos a favor de la minería metálica. ¿Y sabe qué es lo más triste? Aparte de la contaminación ambiental, y qué es lo que hemos socializado nosotros en esta gira, que el peor efecto que hay es la división, y es una división que se hace por necesidad. Hay víctimas, porque la gente está dividida, usted lo decía, unos están en contra, otros a favor, porque lo ven como una alternativa de desarrollo económico. ¿Cuánto tiempo dura una minera en un proceso de explotación? Un año van a tener empleo. Dígame, ¿qué va a pasar el resto de los 39, 50 años de vida que les queden por delante? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el agua que ellos mismos contaminaron? O sea, la sustentabilidad parte de que usted va a tener un ambiente de soberanía y seguridad alimentaria, donde usted pueda alimentarse de cosas sanas y elija qué hacerlo. Pero bajo esta situación va a pasar como los compas de Brumaldiño, que ahí, ¿quiénes cree que fueron los primeros que se fueron? Cuando explotó el dique, la relavera, los trabajadores. Claro. Y entonces valieron los $40 al día. No valieron. Ese es el punto. Ese es lo que nosotros estamos tratando de llegar a las comunidades. Que no vamos a pelearnos con el hermano, pero con el hermano queremos que nos unamos, porque esa es una cuestión de resistencia, pero resistencia en defensa del territorio. Porque los que viven en la ciudad comen de lo que viene del campo. Claro. Y si se arruina el campo, se arruina la ciudad. No tenemos con qué comer, Daniela. Sí. Y en los territorios a los que usted ha ido, a los que usted ha visto, ¿hay la posibilidad, en Brasil me refiero, a la resistencia de la gente? ¿El gobierno permite esa resistencia? ¿El gobierno de alguna manera, por lo menos, trata de que esa resistencia continúe, no violenta ese derecho de resistencia? Bien, nosotros somos un país muy grande, o que puede parecer que no hay resistencia, pero sí, está un poco diseminada, pero hay resistencia. Por ejemplo, yo hago parte de una articulación de más de 15 movimientos. Estamos há muchos años, por ejemplo, luchando para que regiones donde tiene interés de minería no se haga minería porque tiene mucha agua. Y tenemos pequeños vitórias também. E estamos também neste caminho, pero em um caminho menor, como os territórios. Mas Minas Gerais, por exemplo, é maior que Equador. Claro. Solamente mi estado tem 20 milhões de habitantes. Por isto, não que seja impossível, pero em Equador é muito mais possível e fazer isto em menos anos que em Brasil. Pero ustedes dicen una cosa que es muy importante retornar, la cuestión de la tecnología y ciencia. Ese discurso es muy común, como si la tecnología pudiese resolver los problemas de la minería, y ellos usan mucho ese argumento, que no es real. Por ejemplo, yo soy también de la universidad y nosotros tenemos muchos estudios, por ejemplo, que relaveras donde tiene sismos es extremadamente peligroso, no es recomendado. Y aquí en Equador, por ejemplo, el caso de Mirador, tiene una gran actividad sísmica, o que significa que todo el proceso, por ejemplo, de Mirador fue como los diques que se rompieron. Entonces, cuando usted dice que el proceso de Brasil es muy distinto, lo digo que no es tan distinto. Yo pude ver estas giras similaridades con Ecuador, y le digo que, por ejemplo, el caso de Mirador sería mucho más problemático que Brasil, por algunas cosas. Primero, los sismos. Brasil no tiene sismos como aquí, no tiene. Y aquí tiene muchos sismos. Y la región tiene sismos del Mirador, por ejemplo.
Outra coisa, Brasil não tem montanhas, nós não temos montanhas, temos sierras. Então, quando se hace uma relavera tão alto e tão profunda, com muito mais volume de relaves do que temos em Brasil, está em uma região muito alta, então o perigo é muito maior. E as relaveras daqui, em sua maioria, têm muito mais toxicidade que em Brasil. Em Brasil, a maioria das relaveras temos de ouro também, mas a maioria são de hierro. Tem tóxicos também, mas de maneira distinta. Cianuro e o que se usa em cobre é muito mais tóxico. Então, pelo contrário, vejo muitas similaridades com o Equador e o peligro que vocês podem estar passando se se hace uma relavera de 260 metros, dique. Em Brasil, por exemplo, em 2015, o dique de Mariana tinha 100 metros. O dique de 2019 tinha 87. Estão querendo fazer dique de 260 arriba de sismos, em montanhas, cerca de rios muito grandes que abastecem a Amazônia. É uma loucura. Así es. Es una locura. Ya, entonces, para ir concluyendo, sí. La conclusión suya sería entonces que no es posible que la explotación, al menos en el Mirador, traiga el desarrollo de la población como se dice, como el gobierno nacional pretende hacer creer a la gente. No solamente en Mirador, en todos los lugares, no solamente en Ecuador, en cualquier lugar del mundo. El desarrollo no tiene a ver con la minería, porque los territorios, y nosotros tenemos pruebas de eso, los territorios siguen con todos los problemas. Ellos terminam uma mina e seguem, e nós quedamos nos territórios com o água. Então, eu gostaria que as pessoas reflitam sobre isto. Há, por exemplo, alguma atividade econômica que é possível fazer sem água? Porque eu não conosco. É possível? Eu não conosco. Então, se há uma atividade que pode contaminar a água e que não há ciência possível, que se pode resolver isso em poucos anos, não há. Isso nós podemos dizer em estudos científicos, não há. Estamos falando não de lago, estamos falando de rios de 600, 1000 quilômetros. Não é uma questão científica. Científica no caso de técnicas, porque a própria ciência disse que não é possível fazer isso amanhã. Estamos falando de 100, 200 anos. Então, o que eu trago como chasquear-me, como mensageira, é que não há mineria sustentável. Nós em Brasil temos muitas provas de isto. Poderia falar a tarde inteira. E temos também estudos científicos que dizem o peligro de los diques e de este sistema de produção. Então, nossa mensagem é que nós não desejamos que ninguno passe pelo que nós estamos passando. Perfecto. La conclusión suya. Yo quizás mi llamado va un poco más para las autoridades y para las organizaciones sociales que lideran todo este proceso de resistencia. Yo solo les invito a todas las autoridades a que si la gente está en contra de la minería metálica, que se le respete su derecho de resistencia. O sea, si la gente dice que no, es no. Y si el Estado necesita pruebas para saber por qué se dice que no, las pruebas están. Están los estudios, están las investigaciones, están todos los procesos. Y al pueblo ecuatoriano también, que esa no es una lucha de las comunidades que están en la zona rural. Esta es una lucha de todas las comunidades, la capital, del oriente, del occidente, del sur, del este, del oeste, porque el tema de la defensa del territorio no es individual, debería de ser en conjunto. Entonces les invitamos a organizarse y a formar parte de esta lucha que sin duda alguna en El Salvador se logró. Yo no dudo que acá en Ecuador también se pueda lograr. Muy bien, queremos agradecer muchísimo a Ana Dubón de la Mesa Nacional del Frente a la Minería del Salvador y a Daniela Campolina, activista del Movimiento por las Sierras y Aguas de Minas Gerais. Muchísimas gracias. Gracias. Y que la pase muy bien en nuestro país, que disfruten sobre todo lo que tenemos aquí en nuestro Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos con más información.